Hola, un cordial saludo. Nuevamente nos encontramos en este subprograma Al Derecho, donde vamos a tocar temas jurídicos para que ustedes se enteren. De paso les va a funcionar, como ya lo hemos mencionado, como una asesoría para que ustedes puedan entonces tener una guía de qué hacer en algunos casos, en casos muy específicos. Por ejemplo, hoy vamos a tocar el tema del divorcio. Para esto nos acompaña una experta en el tema. Les hablo precisamente de María Fernanda Botero, una abogada del municipio de La Unión y que viene trabajando en diversos temas jurídicos. Sin embargo, hoy accede también a ayudar a la gente por medio de esos programas, por medio de otras acciones que ella nos va a contar más adelante. Pero entonces vamos a saludarla, ustedes la van a conocer para que entonces podamos interactuar con este tema del divorcio, que es muy importante. Así que, María Fernanda, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación al programa. Primero contarles un poco de quién soy. Yo soy María Fernanda Botero, yo soy abogada, yo me gradué de la Corporación Universitaria Remington y soy especialista en Derecho Penal también de la misma corporación. Sin embargo, pues no ejerzo ni litigo tanto en el penal. Mi ámbito más bien laboral ha sido el derecho civil y más que todo el enfoque en el derecho de familia, como lo es el tema de divorcio, sucesiones y problemas como tal en el tema del ámbito de la familia. Mafe, antes de entrar en materia, ¿cuál es ese paralelo? Hagamos una comparación entre el derecho penal y el derecho civil, para que la gente vaya entendiendo un poco y se familiaricen. Bueno, claro, hagámoslo un poco más como dado a la gente la terminología. Así es. El derecho penal está relacionado a los delitos que se cometen día a día en una sociedad, ¿cierto? Mejor dicho, como el derecho penitenciario, por eso se llama el derecho penal. Y el derecho civil pues regula las relaciones como tal que tiene una persona con una persona con una persona jurídica, y es esa problemática que se va día tras día, por ejemplo un pagaré, por ejemplo, bueno, eso es más de comercial, pero un problema de linderos, ejemplo, o de colindantes en una propiedad, de un proindiviso. Ese es el tema civil más que todo. Ya la familia pues se enfoca en el tema de la familia, de la persona, cómo encaja en la familia, ¿cierto? Como el tema de mis descendientes, mis ascendientes, mis colaterales, todo ese tema. Bueno, con esa introducción yo creo que ya podemos entrar en materia. Ya ustedes han conocido un poco acerca, Mafe, de estos tipos de derechos, ¿cierto? Porque hay muchos, pues, además. Pero hoy vamos a tocar uno que es de la parte del derecho civil, María Fernanda, ¿cierto? Y, bueno, como ya les decía, es el divorcio. A ver, Mafe, la primera pregunta es básica para que la gente vaya también familiarizándose con el tema. ¿Cuándo se debe pensar en el divorcio, según la norma? Bueno, hay varias cosas y quiero dejar como en claridad varios temas como para la gente también que tenga su conocimiento. Uno es que es diferente anular un matrimonio a disolver el matrimonio, ¿cierto? Obviamente en términos coloquiales todos lo conocemos como el divorcio. Como divorcio, sí. divorcio, y eso es lo que se escucha pues en el común hablar de las personas, el tema del divorcio. Sin embargo, pues obviamente que primero para divorciarse, estar casado, haber hecho ejercer el acto o contrato pues del matrimonio, ¿cierto? Si es por la religión, por cualquiera de la religión, pues en unas es un sacramento, en otras es un acto pues sagrado, bueno, ya independiente de cada religión. Es un protocolo más religioso, ¿cierto? Exacto. Bueno, entonces, diferenciar qué es nulidad. La nulidad es cuando existe un error o en ese contrato, ¿cierto? Yo necesito anular ese contrato porque X o Y razón se cometió. Hay unas causales pues que están tácitamente en el Código Civil. Que están ya estipuladas. Es que están ya estipuladas, pero como resumen, pues es el error de tipo de la persona, en que yo creí que me casaba con esa persona, pero en realidad es otra persona. Que fui obligada, también por la fuerza, el ejercer la fuerza de que, es que no, a mí me obligaron a casarme, o también cuando se celebra entre menores de edad, sin una autorización previa. Entonces, pues obviamente eso me da derecho a mí como a realizar la nulidad, a solicitar la nulidad
de ese matrimonio, es decir, la anulación de ese contrato. Entendamos matrimonio como contrato, como un contrato que yo voy y celebro con otra persona. Eso es un matrimonio, un contrato. Entonces la nulidad es eso, prácticamente anular ese contrato, porque se cometió un error en ese contrato. Bueno, normalmente entonces cuando la gente se separa ya empiezan a pensar en un divorcio, ¿cierto? Ya en una nulidad, como usted nos lo explicó. Bueno, pero ¿cuál es ese procedimiento? ¿Qué debía hacer una persona cuando se quiere divorciar? Es decir, yo voy y busco al abogado. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, antes de responderle esa pregunta, ya voy a pasar al siguiente proceso, y también depende del proceso de qué voy a hacerlo, si de la disolución del matrimonio o la nulidad del matrimonio. Entonces, cuando vamos a hablar de nulidad, pues obviamente, ¿a qué nos vamos? A la religión en la que nos casamos, en caso tal de ser religión, pues ellos también tienen, cada religión, unas causales de nulidad propias. Entonces digamos que también por ahí podemos realizarlo ante esa comunidad religiosa en la que nos casamos o frente a un juez de familia. Para ejercer la nulidad, sí o sí tiene que ser un juez. La disolución del matrimonio se da por dos razones. Una, causa de muerte. Causa de muerte de uno de los cónyuges, automáticamente no queda nulo, sino disuelto ese matrimonio. Ok. Listo. Y hay otras causales que vienen para la disolución del matrimonio que se pueden hacer frente a una notaría pública o también frente a un juzgado de familia. Pero solamente se puede ejercer ante la notaría, se debe solamente cuando es de mutuo acuerdo, porque se puede realizar la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo. Cuando hablamos de matrimonio religioso, hablamos de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, ¿cierto? No simplemente por el hecho de usted ir ante un juez de familia o ante una notaría, no quiere decir que usted en su religión, si se casó en su religión, quede ya obviamente pues anulado o disuelto el matrimonio. No, se debe acercar también a esa jurisdicción como tal de cada una. Para tener como los dos efectos. Exactamente, ¿cierto? Pero generalmente pues por eso existe la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso ante nuestra jurisdicción, ¿cierto? Lo civil, que puede ser ante la notaría o ante un juez de familia, pero pues obviamente depende de la causal, de esas causales. Mafe, venga, en algunos momentos las personas dicen, hombre, yo me quiero divorciar, pero ¿cuáles son esas, digamos, démosle unos tips a las personas que quieran, no es que yo quiera que usted se divorcie, pero allá, de pronto hay personas que están buscando una causal para divorciarse, pues porque no se sienten cómodos, no se sienten bien, pero bueno, ¿cuáles son algunas, las más comunes, por ejemplo? Ok, bueno, inclusive no son muchas, son 9 causales que nos trae el código, okay. 9 causales. No más 9. La primera, relaciones sexuales extramatrimoniales, y creo que es una de las más comunes, sí. ¿Cierto? Una de las que más se ve. Sin embargo, en la práctica es muy difícil hacerlo ante un juzgado por el tema probatorio. Exacto. Porque el tema probatorio, porque usted no puede llegar al juez, es que vea que yo tengo unas fotos de mi esposo en la cama con otra. Yo no puedo llegar a decirle eso al juez, porque entonces me dice, pero es que usted obtuvo esa prueba ilícitamente porque usted está violando el derecho a la intimidad de esas personas, usted cómo hizo para él. Pues entonces es una prueba que se me va a caer en el proceso. Entonces finalmente yo no, ¿cómo pruebo esa infidelidad? ¿Cómo pruebo esas relaciones sexuales extramatrimoniales? La verdad en la práctica se hace demasiado difícil. Tiene que ser simplemente con testigos, porque no puede involucrar fotografías, conversaciones tampoco, por el tema de las conversaciones también hace parte de algo privado que se tuvo con la persona. Entonces definitivamente se hace muy complejo en la práctica. Sin embargo, es una de las más comunes, que es que mi esposo me fue infiel, entonces yo me quiero divorciar, lo quiero dejar. Uno que recomienda siempre en esos casos, y generalmente es lo que se hace, para no entrar, digamos, en un proceso y que el cónyuge, que pues mi compañero no quede perjudicado, porque también a veces se sanciona al cónyuge culpable, entonces pues uno trata de llevarlo siempre al mutuo acuerdo para hacer, digamos, un proceso mucho más fácil. Mucho más ameno además. Sí, eso se hace pues en la práctica. Otra de las causales es la embriaguez común de alguno de los cónyuges.
Entonces, que sea constante. Que sea muy constante, ¿cierto? Entonces, habitualmente, pues mi esposo todos los días bebe, cada fin de semana se emborracha, se pierde la casa, se gasta toda la plata, pues ese también es uno de las causales para el divorcio. Para ese divorcio, para esa disolución. Bueno, y aquí una pregunta, ¿solo con el tema del alcoholismo o con otras sustancias también? No, también, esa es otra causa. Bueno, entonces dejémosla para esa. Listo. La embriaguez habitual, el uso habitual de sustancias alucinógenas, de cualquier tipo de droga, ese también es una de las causales. La cuarta es el uso, el incumplimiento de los deberes que se me asignan a mí la sociedad y la ley a cumplir como esposo o como padre en caso de que ese matrimonio pues haya efectuado algunos descendientes. Una causal muy ética pues también. Sí, eso es más como, ay, pues es que usted está faltando por su mal ejemplo, usted no cumple con traerme el mercado, por ejemplo, por decirlo así, usted no está cumpliendo en darme amor, en darme respeto, que esos son los que trae la norma pues, que uno, digamos, en la práctica poco más de esa causal, ¿cierto? Que es que me voy a divorciar por esa causal porque no me respeto, no. Más fácil, uno ingresa por la siguiente causal, que es la del maltrato común y habitual, y simplemente no solo físico, sino que también puede ser verbal. Entonces, obviamente, si yo tengo varias denuncias contra mi cónyuge, pues puedo realizar en esta causal pues de divorcio. Sí. Digamos que es común y en la práctica pues es fácil realizarla porque simplemente basta pues con las denuncias como tal de ese maltrato. Existe otra que es el mal ejemplo para con los descendientes. Es decir, pues obviamente yo soy una persona que no trabajo, entonces yo obviamente estoy dando un mal ejemplo o incito a mi descendiente, llamémoslo hijo, a mi hijo a que no haga esto, no haga esto, no trabaje o tome alcohol, o eso también es una causal de divorcio. Exacto, y pues como tal, a la enfermedad, otra que se me pasaba y es súper importante, la enfermedad. Cuando mi cónyuge está enfermo y esa enfermedad que tiene mi cónyuge me afecta a mí directamente. Cuando a mí me está afectando la enfermedad de mi cónyuge. Ejemplo, si yo tengo un cáncer y digamos a mi esposa le está afectando eso quizás porque no puede trabajar, entonces ¿puede ya pedir un divorcio? Claro que sí, es una causal, porque estoy diciendo, yo no estoy rindiendo, yo como persona me siento mal, porque yo digo, es que yo estoy sufriendo psicológicamente con su enfermedad. Entonces, esa enfermedad que usted tiene, ese cáncer que usted tiene, a mí me está perjudicando todo en mi trabajo, yo no puedo progresar como mujer, y entonces digamos que esa puede ser pues una causal. Generalmente en la práctica no se ve, y más porque en los juzgados exigen que en verdad sea algo que esté completamente perjudicando su vida y esté poniendo en riesgo su vida al no seguir lidiando con la enfermedad de su cónyuge. Sí, porque es muy complejo, de pronto me pongo yo a pensar en ese momento no creo ni quiero que mi cónyuge en este caso me deje porque yo estoy enfermo. No, y digamos también que afecta muchas cosas, por ejemplo en el matrimonio, ejemplo católico, donde usted en la iglesia dice es que en la salud y en la enfermedad. Entonces yo estoy prometiendo que yo lo voy a acompañar a usted en la enfermedad. Y decir es que me quiero divorciar porque usted está enfermo. O sea, es un tema más moral. Entonces es un tema, exactamente. Entonces digamos que en lo religioso pues no funciona. Usted decir es que me voy a divorciar porque está enfermo, pues obviamente no, porque usted se casó con el fin de apoyarlo en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, entonces no me puede venir con eso. Pero en lo civil sí se puede decir, no, pues es que si a usted la está afectando tanto que su cónyuge esté enfermo, pues simplemente divórciese. Obviamente en la práctica con todas estas causales no es lo más fácil del mundo, obviamente. Y ni tampoco lógico. Es un proceso que es largo. Sí. Aclararle pues como a todos los que nos ven que es un proceso muy largo. ¿Cuánto puede durar? Depende de la causal, pero generalmente puede tardarse, si le va bien, un año. Un año. Bien. Yéndole supremamente bien. Un año, pero digamos que a veces hay discusiones y obviamente dependiendo de la causal puede tardarse casi hasta 5.
O sea, un tema bien complejo. Yo me acordaba por aquí otra causal también es, por ejemplo, que muchas personas he visto que lo utilizan en el diario vivir, porque pues divorcios yo creo que se ven siempre, Sí. usted como abogada lo sabe, es de pronto el abandono de hogar. O sea, no sé si técnicamente se llame así, pero cuando uno de los cónyuges se va de la casa. Sí, para allá iba para las dos últimas causales, que son la separación de cuerpo por 2 años, Sí. que ese es, digámoslo así, es como el tema donde se enfrasca ahí el abandono, ¿cierto? Donde podemos relacionar como el abandono o en la del incumplimiento de sus deberes como esposo. O sea, uno puede ahí como jugar con esas causales, a ver en además. cuál me va mejor. ¿En cuál se encaja? En cuál salgo mejor librada y en menos tiempo. O sea, me que si yo... Si es en la práctica. O sea, que si yo me voy, digamos, para otro país, llamémoslo, no sé, España, Alemania, un país de Europa cualquiera, y me voy por 2 años, pero estoy en constante contacto con mi cónyuge, ahí también habría causal de separación de cuerpos. No. ¿Por qué? Habría que analizarlo como el tema más a fondo, pero generalmente dice no, porque es que usted sigue con el Hay una constante comunicación con él, usted sigue ejerciendo, digamos, a que usted le dice, ay, te amo, ay, así ya por WhatsApp. Pero es comunicación. Es comunicación, entonces, ¿dónde está esa separación de cuerpos? Porque entendemos separación de cuerpos como simplemente dejamos la parte sexual o no dormimos en la misma cama, entonces ya nos separamos de cuerpos y la gente cree eso, pero no es así. La separación de cuerpos es de todos los deberes, de todas las obligaciones que se tienen en el matrimonio, de ese conjunto, de ese contrato que hicimos al principio, cumplir con cualquiera de esas obligaciones. Si usted está cumpliendo con una, entonces ya no hay separación de cuerpos. La separación del cuerpo es, chao, me fui para España Y o nada. Alemania X, pero jamás me volví a acordar de ti. Chao, Sí. adiós. No tengo ni idea. Entonces ahí sí encaja la separación de cuerpos. O hay unos que dicen, no, es que estamos separados por más de 2 años, pero vivimos en la misma casa. ¿Eso aplica, doctora? No aplica. No aplica. Ay, intentemos el mutuo acuerdo. Y la verdad... Es lo más viable. Es lo más viable. Siempre en la práctica, pues uno siempre trata de llegar a ese mutuo acuerdo. Por cualquiera de las causales, uno siempre trata de llegar al mutuo acuerdo. Ah, que es que no, me fue infiel, venga, entonces que le dio una propiedad más y uno empieza como a jugar con eso, pero hagámoslo por mutuo acuerdo. ¿Por qué por mutuo acuerdo uno aconseja? Porque se puede adelantar el trámite ante la notaría, que digamos que hace que eso sea un poco más rápido. ¿Por qué? Porque se hace con un mes. En un mes puede estar ya salir su escritura de divorcio. Y en juzgado digamos que es un poco más. También el mutuo acuerdo se puede realizar ante un juzgado, pero se demora pues 3 meses. Cuando es de mutuo acuerdo, digamos que ahí los tiempos merman. Entonces uno siempre trata de realizarlo por mutuo acuerdo. Y también por los costos, obviamente, porque claro, se reducen. Sí. Claro, no es lo mismo pelear, usted estar en una audiencia por algo, estar en una audiencia por lo otro, que tener simplemente la firma y el consentimiento de ambos cónyuges y presentarlo. Hablemos del tema de costos, que yo sé que a la gente también le interesa mucho esto. ¿Cuánto vale un divorcio? ¿Cuánto puede valer? Bueno, depende. Esa es la respuesta como a todo, pero depende. Depende de la causal, depende si hay menores de edad involucrados, porque ese es otro tema que bueno tratarlo, que cuando el tema de hay menores se debe dejar un acuerdo para qué va a pasar con el sustento de esos menores, quién va a seguir cumpliendo todas esas obligaciones de alimentos, y no solo de alimentos, sino también de quién va a tener su custodia, quién va a ejercer la patria potestad, obviamente ambos, pero quién va a tener más comunicación con el menor, esto cómo se va a regular las visitas, entonces si los cónyuges van a estar en otras partes, cómo va a ser la regulación de visitas, el colegio, la educación, la salud, bueno, la recreación, en fin, todo lo que acarrea el tema de alimentos con el menor. Entonces, sea igual de mutuo acuerdo, porque alguna de las causales pues se debe proteger ese menor. Inclusive cuando pasan disoluciones pues de matrimonio, se intenta priorizar obviamente al menor, inclusive lo revisa pues el comisario, eso va a comisaría de familia o en caso tal pues al ICBF, pero ellos son quienes revisan. Entonces depende mucho de eso, obviamente también de los bienes
de los bienes que se posean en el matrimonio, porque pues conjuntamente uno realiza la liquidación de la sociedad patrimonial que se creó, ¿cierto? De esa sociedad conyugal. Entonces obviamente también depende mucho de eso, pero le voy a dar un promedio. Por ejemplo, un salario mínimo puede costar. Un salario mínimo puede costar en caso tal de no tener ni hijos o poquitas propiedades. Eso o sea, puede costar. 1 millón de pesos. 1 millón de puede pesos, exactamente. Pero estamos hablando de un mutuo acuerdo. Pero en mutuo acuerdo hay hijos, hay propiedades, ya puede costar 2, 3, bueno, ya uno va... Ya evalúan. ¿Qué tan difícil es? ¿Cuántos hijos hay? ¿En qué edad está ese hijo? Porque a veces son unas parejas donde es un bebé, entonces uno prácticamente en el escrito de divorcio tiene que acomodarle la vida a ese bebé para poder que pase. Sí. Entonces lo hace un poquito más complicado y por ende pues más costoso. Cuando obviamente hablamos de alguna de las causales, pues lo mínimo cuando es contencioso, pues lo mínimo son 3 salarios mínimos, que hablamos de 3 millones y pues como para redondear ahí la cifra. ¿Qué es eso de contencioso para que la gente se familiarice? Contencioso es las causales que acabo de decir, ¿cierto? Las relaciones extramatrimoniales, el abandono, la separación de cuerpos, la embriaguez, todas esas causales que mencioné son contencioso. Lo contencioso es, digamos, cuando vamos a la pelea, por decirlo así más coloquial y en temas pues del común, es cuando vamos a una pelea, nos vamos a ir a enfrentar allá a pelearla. Mavi, usted nos mencionaba ahorita un tema de los hijos cuando se ven involucrados, pues porque los papás, claro está, se separaron, pero entonces, ¿qué se debe proceder cuando hay un menor o si ya el hijo no es menor? ¿Cómo evalúan ustedes los abogados o los jueces, básicamente, cómo evalúan el tema? Bueno, pues depende también de qué causal estemos hablando en el tema de la disolución, pero prácticamente uno siempre tiene que velar por el interés del menor. Y el derecho del menor prevalece aquí y en la Conchinchina. Siempre va a prevalecer el derecho del menor. Entonces, ¿qué debo de hacer? En el escrito de demanda o en el escrito del divorcio, de la disolución o cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, cuando es por notaría, sea por juzgado, yo debo de tener en ese escrito todo lo relacionado con el menor. ¿Qué es todo lo relacionado con el menor? Que listo. La pareja de fruto de su matrimonio concebieron al niño fulanito de tal. A fulanito tenemos que darle algo. ¿Qué es ese algo? Los alimentos, que como padres nosotros estamos obligados a darle a nuestros hijos. Para que sobreviva. Para que sobreviva. Entonces, ¿qué vamos a empezar? Bueno, el niño necesita comer. Entonces, ¿cómo va a ser la alimentación de ese niño? Va a ser compartida. ¿Cómo va a ser? ¿Usted cuánta plata me va a pasar si usted es el que se va a ir? ¿O cómo vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a aportarle a ese niño mensual? ¿Y cómo va a ser ese incremento? Es prácticamente tasar la cuota alimentaria. Como cuando usted tiene problemas con su esposo, con su esposo no, con su fulanito cuando lo tuvo fuera del matrimonio, venga, fijemos esta cuota alimentaria. Así cuando usted va a la comisaría, es que necesito que me fijen una cuota alimentaria, así funciona. Entonces, de que no me voy a extender tanto como en el tema, pero así en resumidas cuentas, pues eso se tasa de acuerdo a los ingresos, obviamente, de cada uno de los cónyuges. Bueno, además de necesitar comer nuestro queridísimo hijo, pues necesita también un vestuario. Entonces, ¿cómo va a ser el vestuario? La ley dice son 2 mudas al año. Entonces, venga, ¿cuántas le va a dar? Usted me tiene que dar estas. ¿Cómo se van a dar? ¿Qué día se van a entregar? ¿Va a haber algo más? Bueno, la educación. Entonces hay que mirar ese niño en qué está en la educación. Bueno, en la educación no solamente hablo de pagar colegio, una mensualidad de colegio, sino también uniformes, útiles, las loncheras. Entonces ahí va entrando pues como todo. La salud, ¿cómo va a ser la salud de ese menor? La recreación, la custodia, las visitas. ¿Cómo vamos a hacer todo para que ese menor esté bien? Porque siempre tiene que estar bien el menor. Entonces, cuando yo hago ese escrito conjuntamente se compulsan pues copias tanto a la comisaría o al ICBF. ¿Para qué? Para que revise que efectivamente al menor se le estén respetando todos sus derechos. Es decir, es garantizarle todos sus derechos que están ya estipulados. Exactamente. También suele suceder que en caso pues de los matrimonios donde tienen hijos de 18 años.
ya son mayores de edad. Entonces uno entiende, no, pero es que él ya no necesita a mí, yo no tengo por qué fijar un acuerdo, ¿cierto? Eso no me impide en el divorcio. Y no es que sea obligatorio, no es que sea obligatorio ponerlo cuando, digamos, el hijo está estudiando. Pongamos, el hijo ya está en la universidad de 18 años. Y no es algo que la ley me requiera colocarlo porque se supone que él ya se vale por sí mismo. Sin embargo, si yo en el acuerdo de ese divorcio yo quiero colocar la educación, cómo se va a seguir pagando hasta que termine los estudios, cómo se va a sustentar, quién va a pagar eso, pues lo puedo hacer tranquilamente, la ley no me lo prohíbe. Y es aconsejable que se haga en caso tal, porque después empieza la universidad y ha pasado que dicen, no, es que ya lleva mucho en la universidad, usted no me pasa nada, yo soy la que estoy acarreando con el semestre del muchacho, yo soy el que le pago el transporte y usted nada. Entonces, por eso es bueno que se haga también en ese acuerdo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, uno de los cónyuges, digamos, incumplió eso? O sea, nunca le dio alimentos, pero la mamá vino a demandar cuando ya el niño que tenía 2 años, digamos, del proceso de divorcio, vino a demandar cuando ya el niño tenía 15 o 16. ¿Qué pasa en esos casos? Se puede hacer un proceso que se llama un proceso ejecutivo. Ese proceso ejecutivo se puede realizar, ¿por qué? Porque yo ya tengo mi título o valor, que es esa sentencia o esa escritura pública en caso tal de que hubiera quedado pues vía notaría. Eso me presta un mérito ejecutivo, es decir, que yo lo puedo cobrar, lo puedo hacer exigible. Esa información que tengo ahí es clara, es expresa y está exigible. Entonces, como la persona no me lo pagó, pues yo debo de iniciar un proceso ejecutivo por alimentos. Así se llama el proceso. ¿Por qué? Porque usted no cumplió con las obligaciones que usted se comprometió o le otorgó la ley o le obligó la ley a que las cumpliera. Entonces, cúmplalas. Y eso no importa en los años. Me imagino entran a evaluar y tendrá entonces que pagar ese, claro. digamos, la persona que incumplió, sea él o ella, a dar todo es un proceso. A dar un recurso económico que normalmente se pide. Exactamente, es un recurso económico. Entonces el papá nunca se divorció y ya, como me divorcié, me desentendí hasta de mi hijo. Ahí quedó en el papel que tenía que pasar tanta plata, pero yo no lo paso. Entonces se desentienden, pero finalmente existen los procesos. Entonces uno inicia este proceso ejecutivo de alimentos y pues realiza el cobro de todos estos dineros adeudados por el cónyuge pues que se fue. Y pues el cónyuge que debe de alegar, pues que él efectivamente se hizo esos pagos, ¿cierto? Él tiene esa carga probatoria, es decir, no es que yo sí lo hice, yo sí pagué, o si no, pues obviamente se presume que efectivamente los dio, o sea, si él no logra probar que los pagó. O sea, deberá tener como las colillas de pago, las facturas, etcétera, para que puedan probar que realmente sí pagó esa cuota. A ver, finalmente, para que lo dejemos, digamos, para un próximo programa y dejemos ahí como la imaginación lo que puede seguir. ¿Cuánto vale una cuota alimentaria? Pues una cuota alimentaria es dependiendo de los ingresos de esa persona a quien se le está imponiendo la cuota alimentaria. Generalmente pues si es asalariado se saca con un certificado laboral, un certificado de ingresos. Cuando digamos es así independiente sí es un poco más difícil, pero se puede realizar o con la declaración de renta o con un certificado por contador público, pues un certificado de ingresos. De ahí se tasa esa cuota alimentaria. Generalmente es del 30%, generalmente, de ese salario que se deben generalmente. Sin embargo, hay muchos padres pues que tienen la capacidad de dar más y simplemente dicen, no, yo te doy el 50, yo te doy el 40, el 10. O sea, menos también. ¿Cierto? Sí, claro. ¿Y si también, el 10 porque es que yo tengo más hijos, por otra parte, entonces a usted solamente le puede destinar el 10. Sin embargo, como el promedio y lo que debería de estar bien es el 30%. Bueno, yo creo que la pregunta para el próximo programa es muy importante, aunque nos puede adelantar un poquito, no mucho, para que nos quede, digamos, como tarea, es si de pronto esta persona, padre o madre, no tienen trabajo. Cuando no tienen trabajo, pues se presume que deben ganar mínimo un salario mínimo, ¿cierto? Entonces a partir de ese salario mínimo es que se tasa esa cuota alimentaria.
Listo. Este fue, digamos, el programa Al Derecho, donde hablamos del divorcio, un tema muy importante que ustedes deben conocer, donde ustedes se asesoran, estudian también. Así que es muy importante que ustedes estén muy pendientes de todo lo que sucede acá en Al Derecho, en esta mesa de trabajo, porque ya hemos tocado muchos temas interesantes. Pero entonces nos vamos a ver en un próximo capítulo. Venimos con programas mucho más interesantes, Mafe, para que usted también seguramente nos va a estar acompañando y dirigiéndose a la comunidad. Así que ustedes muchas gracias por estar en este espacio y sobre todo usted, Mafe, por estar acá en este escenario con nosotros. No, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y qué bueno que existan este tipo de programas para poner en conocimiento a todas las personas sobre un poquito del derecho, que yo siempre lo he dicho, todos debemos de conocer por lo menos un poquitico de derecho, porque el derecho se vive día a día con cada acción que nosotros realizamos. Invitar a que nos escuchen. Nosotros tenemos un programa que precisamente es como para esto, todos los viernes en La Máxima a las 12, se llama Entre Casos, y lo que hace este programa y busca es enseñar un poquito de derecho a todas las personas del campo, más que todo, que no tienen, digamos, siempre el acceso a un abogado o a cómo acceder a la justicia. Entonces, invitarlos también para que nos escuchen. Y se pueden comunicar también conmigo a las líneas 316-566-0249, que por si alguna duda, o también nos pueden visitar en la oficina. Yo trabajo para el grupo NH Contadores y Abogados, ubicado en la calle 10, número 758, Antigua Notaría. Allá nos pueden encontrar. Allá siempre estamos pues dispuestos a prestarles el mejor servicio. Así es, Mafe, muchas gracias. Allá María Fernanda los estará esperando y su pool de abogados para que puedan ustedes tener acceso a todos estos temas jurídicos. Muchas gracias a todos.